En algún momento, este lugar fue conocido como el Palacio de la Locura, Locópolis o la Casa de los Locos, pero en realidad era un recinto del tamaño de una pequeña ciudad que albergó a muchos pacientes psiquiátricos de la Ciudad de México. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas de La Castañeda, uno de los principales hospitales psiquiátricos de esta ciudad. La Castañeda fue el centro psiquiátrico más grande de México hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue construido en los terrenos de una hacienda pulquera que llevaba el mismo nombre en el antiguo pueblo de Mixcoac y que pertenecía a Ignacio Torres Adalid, un conocido productor de pulque en varias de las haciendas que tenía en Hidalgo. Además de la pulquería en Mixcoac, la hacienda La Castañeda tenía un área acondicionada para el esparcimiento y la recreación, donde se llevaban a cabo eventos y fiestas los fines de semana. Para ingresar, la gente pagaba 25 centavos como entrada. Este lugar era muy apreciado por su ubicación a la salida de la Ciudad de México, además de que se creía que el buen clima de la zona era beneficiosa para la salud. Ignacio Torres había hecho construir en la hacienda una escuela y dispensario médico para sus trabajadores, e invitó al presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, quien junto a la alta clase porfiriana del país, eran asiduos a los paseos dominicales en esta hacienda. Un tiempo después, Porfirio Díaz decidió construir en la Ciudad de México un centro de atención para enfermos mentales, como parte de los festejos del centenario de la Independencia, y le pide a su amigo Torres Adalid los terrenos que ocupaba la hacienda La Castañeda, ya que él creía que no había un mejor lugar para tratar a los pacientes que un espacio tranquilo, agradable y saludable. El presidente Porfirio Díaz, cuya controvertida dictadura inició en 1877 y terminó muy debilitada en 1910, el año en el que inició la revolución, cerró su administración con las fiestas del centenario de la Independencia. La primera de estas fiestas fue la muy pomposa inauguración del Manicomio General La Castañeda. Este hospital para pacientes psiquiátricos era muy importante para el porfiriato, ya que sería un hospital importante, así como lo eran los demás de las metrópolis de Europa. A su muy afrancesado y caprichoso estilo, Díaz mandó construir el manicomio basándose en la arquitectura del Hospital Psiquiátrico Charenton de París. La estructura fue planeada para que el hospital propiciara un ejercicio correcto y profesional de la psiquiatría, y en este punto ejerció mucha influencia el doctor Eduardo Liceaga, precursor de la psiquiatría moderna en el país. Pretendía que en este hospital se admitieran e internaran a todos los pacientes que estaban recluidos en casas de asistencia o internados en condiciones inadecuadas como en el Hospital San Hipólito y del Divino Salvador. La construcción estuvo a cargo del ingeniero militar Salvador Echegaray y la obra se inauguró el 1 de septiembre de 1910, en una fiesta a la que asistieron el presidente Porfirio Díaz y su esposa, el embajador de los Estados Unidos y otros personajes importantes de la época. La Castañeda tenía doble función. Respondía a la demanda no satisfecha de la población por atención mental, pero también era percibido como un símbolo de progreso. En un principio buscó atender a 1.200 internos, iniciando con una población de 779. 350 eran hombres que venían del Hospital San Hipólito y 429 mujeres que fueron remitidas del Hospital del Divino Salvador. En principio, la mayoría de los primeros internos sufrían de epilepsia, ya que en esa época cualquier cuadro epiléptico se trataba como uno psiquiátrico. No les daban un tratamiento correcto y además se creía que estos pacientes eran proclives a la violencia y el crimen. También se tenía el objetivo de atender a estos pacientes y darles asilo, ya que muchos eran abandonados por sus familias al no saber cómo tratarlos. Los primeros 10 años de La Castañeda coincidieron con el movimiento revolucionario mexicano. Este nuevo contexto sociopolítico cambió radicalmente la misión de la institución, pasando de ser un asilo a atender en su mayoría a alcohólicos y o neuróticos, a quienes se les internaba por poco tiempo, un promedio de 4 meses, y esto debido principalmente a la falta de recursos. A pesar de esta carencia, la institución mantuvo una calidad de servicio aceptable y mantuvo a 335 empleados,
Además que los internos disminuyeron ya que en ese momento solo atendían a un poco más de 500 personas por año. Construir el hospital costó varios millones de pesos y se contrataron miles de obreros para la tarea. La Castañeda tuvo un área de más de 140.000 metros cuadrados y muy cerca del tranvía tenía una reja de fierro de 11 metros de alto, con un letrero en la parte superior que decía Manicomio General. Junto a esta reja estaba la garita del vigilante y una casa pequeña con 2 habitaciones, baño y cocina. Una vez que se pasaba la reja se veían las 3 casas para los médicos, y cada una tenía una oficina, sala, comedor, cuarto de servicio, 4 habitaciones y diferentes áreas para los médicos y el personal de limpieza. Frente a esta casa había un jardín, y pasándolo, los pacientes o visitantes se encontraban con un complejo arquitectónico que era un conjunto de pabellones autónomos regidos por un eje central que iniciaba con las oficinas de administración y pabellones laterales que se alineaban casi simétricamente. Todo estaba rodeado por una muralla imponente con casetas de vigilancia en cada esquina. La Castañeda tenía 3 hileras de edificios. En el centro estaban los servicios generales. A la derecha, los pabellones para hombres y a la izquierda, los de las mujeres, todos separados por amplios corredores. El edificio más grande del complejo tenía 2 pisos y un sótano. Ahí se encontraba la administración, los salones de clases para estudiantes de medicina, las bodegas, la lavandería, la farmacia, laboratorio, comedores para empleados, cocina y un salón de eventos. En el piso de arriba funcionaba la biblioteca, el archivo, la sala de juntas, otro laboratorio, una sala de lectura, dormitorios para los internos y empleados, además de un museo. Para 1913, el reglamento interno dividía la Castañeda en diferentes pabellones. Uno de ellos era el de pacientes distinguidos. Aquí se alojaban a miembros de familias ricas que no fueron enviados por parte de la policía y que no presentaban comportamiento agresivo. Otro pabellón era el de observación, que era donde residían los pacientes que ingresaban por primera vez. Muchos de ellos eran indigentes y pensionistas que no podían pagar el servicio. En principio todos tenían que pasar por este pabellón, pero los distinguidos no lo hacían, ya que pasaban directamente a su pabellón particular. También se encontraba el pabellón de pacientes peligrosos, que era a donde llegaban los pacientes agresivos y los que eran llevados por la policía. Además, había un pabellón de epilépticos y otro que era llamado el de imbéciles, donde se trataba a una población de pacientes con retraso mental evidente. Otro de los pabellones era el de los pacientes infecciosos, quienes tenían alguna enfermedad como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. Lamentablemente, las mujeres sexoservidoras eran enviadas a este pabellón, sin que necesariamente se demostrara que tenían alguna enfermedad infecciosa. Dentro de las instalaciones de la Castañeda también se encontraban áreas de juego, talleres, biblioteca, escuela y una sala de cine donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd. Muchos de los internos estaban ahí dentro por megalomanía, delirio de persecución, ansiedad y trastornos conocidos. Pero entre los casos más curiosos, los que aún se conservan en los registros, está el de una persona obsesionada por un robo y por la enumeración de las calles de sus viejos recorridos. El de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles, además del futuro constructor de una vía que comunicaría la Tierra con la Luna, y el de un hombre que le urgía salir para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. De los cientos de leyendas que surgieron en este recinto psiquiátrico, hay una que dice que en uno de los pabellones vagaba desesperado un hombre que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela. Y nadie molestaba al señor Canoso, que se pasaba horas viendo insectos con su lupa y se ofendía cuando alguien invadía su espacio. Según el archivo histórico de la Secretaría de Salud, la Castañeda albergó alrededor de 61.480 pacientes durante sus 58 años de existencia. Pero el símbolo de progreso no tardó mucho en romperse cuando el número de pacientes se disparó y nunca logró disminuir.
Esto, además de que existía una administración deficiente y que los tratamientos agresivos como los electroshocks comenzaron a ser más comunes. Durante prolongados periodos, cuando el nosocomio alcanzaba los 3.300 internos, los encargados tomaron la terrible decisión de quitar las camas para ahorrar espacio, y así obligaron a los enfermos a dormir en el piso. Este, que alguna vez dio un toque elegante al inmueble, ahora estaba derruido por orines, sudores y excrementos de ratas. La atención médica también empezó a escasear. Durante el fin de semana, un solo médico era el responsable de los más de 3.000 pacientes alojados en los 23 pabellones. La falta de vigilancia derivó en violaciones, golpizas entre internos, muertes por enfermedades gástricas y torturas. Si los médicos consideraban que un paciente tenía un comportamiento inapropiado, los bañaban con agua helada e incluso los encerraban por días en sitios húmedos y llenos de ratas. A pesar de todo lo mencionado, este lugar fue considerado como un hito para la psiquiatría en México. No hay un registro de los pacientes que llegaban al pabellón de los distinguidos, pero se dice que el padre del cantante Juan Gabriel estuvo interno en este lugar por un golpe emocional del cual nunca se recuperó. Para el inicio de la década del 60, la Castañeda contaba con muy mala reputación. Inclusive, algunas periodistas que habían conseguido entrar describieron los horrores al interior del nosocomio, y el artista José Luis Cuevas dibujó a los pacientes recibiendo numerosas descargas eléctricas que los dejaban al borde del coma. En 1965, cuando se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en que vivían las personas ahí dentro, se inició la Operación Castañeda, que planteaba demoler el asilo porfiriano y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad. Fue hasta el 27 de junio, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando la historia de la Castañeda concluyó. El presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la Operación Castañeda y se inició el traslado de los enfermos a 6 nuevos lugares como el Hospital Fray Bernardino y el Dr. Samuel Ramírez Moreno. La noticia de la desaparición de la Castañeda se publicó el 27 de junio de 1968. El viejo hospital psiquiátrico sería sustituido por una red de modernas instalaciones distribuidas a lo largo y ancho del país. Se envió entonces a los pacientes a otras clínicas y las instalaciones fueron totalmente demolidas, quizá buscando con ello callar los murmullos de los numerosos crímenes que se cometieron ahí, aunque nunca se podrá ocultar el sufrimiento que hubo en ese lugar donde reinaron el vacío, la muerte y la locura. De los planos de la Castañeda y del estudio fotográfico que estaba dentro del manicomio, solo se sabe que fueron subastados en Nueva York. Al tratar de explicar los motivos de la debacle del proyecto de salud más ambicioso de inicios del siglo XX, un experto señaló que el manicomio dejó de ser prioridad para el gobierno. Mientras que para Porfirio Díaz era el emblema de la modernidad, para Díaz Ordaz terminó convirtiéndose en el signo de la ineficiencia gubernamental. Al conocer el anuncio de la desaparición de la Castañeda, el ingeniero Arturo Quintana Arrioja buscó a los responsables de la demolición para tratar de comprar algunas partes de la cantería. Después de varias reuniones con las autoridades de la Beneficencia Pública, propietaria legal del inmueble, obtuvo la fachada completa. Cada una de las piedras del enorme edificio de casi 160 metros fue cuidadosamente numerada y desmontada para ser llevada al Estado de México, a unos 3 kilómetros de Amecameca. En el lugar donde había estado el antiguo manicomio se construyó un gran conjunto habitacional llamado Lomas de Plateros y la unidad Torres de Mixcoac. Ahí comenzaron las leyendas de sucesos paranormales. En 1973, los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles que son arrastrados. En los pasillos comunes es posible ver macetas que se mueven solas e incluso personas que suben y bajan escaleras gritando a todo pulmón.
Hoy, en el paraje boscoso donde se puede apreciar la fachada trasladada del que fue el edificio de la Castañeda, dicen quienes se han atrevido a pernoctar que se escuchan lamentos de los que estuvieron en el nosocomio. En 2001, Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, comenzó a buscar sobrevivientes del manicomio. Pudo ubicar y entrevistar a unos 50 que estaban confinados en hospitales de la Ciudad de México. Encontró casos que hoy pueden parecer absurdos, como el de un vecino de Tepito, de nombre Enrique, quien fue internado por desesperar a sus vecinos al cantar día y noche. Otro caso fue el de una mujer del Istmo de Tehuantepec, quien fue ingresada a los 16 años, después de ser expulsada de su pueblo. La Castañeda no ha sido ajena a la cultura popular. A pesar de la censura y la cultura cinematográfica de adoctrinamiento para crear la familia mexicana modelo, en los años 50 se rodaron ahí escenas de la película La pajarera, con la actriz argentina Libertad Lamarque en el papel de una demente. En los últimos 30 años muchos han visto esta imponente fachada, aunque pocos conocen su negra historia. El frontis del manicomio de la Castañeda ha aparecido en portadas de discos y en comerciales de famosas pastillas de menta. También, el grupo Mecano grabó ahí uno de sus videos musicales. En su más reciente aparición, en el 2015, el edificio fue utilizado para las grabaciones de la serie El Hotel de los Secretos. Para esa filmación se le añadió una cubierta de utilería a todo lo ancho de la fachada, pero a pesar de ello, el perfil de la Castañeda, el manicomio que todos conocían como el Palacio de la Locura, es inconfundible. Antes de terminar este episodio, les dejo 2 recomendaciones que espero sean interesantes. La primera es la película mexicana Archivo 253, que es un largometraje de terror de 2015, cuya trama principal sigue a un cuarteto de amigos que, en su afán por descubrir las razones detrás de la clausura y subsecuente demolición de una clínica psiquiátrica, terminan poniendo en peligro sus vidas. La película está inspirada en testimonios y rumores reales de personas que tuvieron familiares internados en el clausurado Hospital San Rafael de la Ciudad de México. Pueden verla en YouTube. La segunda recomendación es el libro La campana de cristal de la poeta Sylvia Plath. Esta fue la única novela que escribió, ya que todos los demás libros eran de poesía. Se trata de una novela semi-autobiográfica en la que narra el descenso de la protagonista debido a una enfermedad mental que se asemejó al de la propia autora en lo que pudo ser un trastorno bipolar o una depresión. Plath se suicidó un mes después de que su novela se publicase en el Reino Unido. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy y espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del podcast y los invito a compartir los episodios en sus redes sociales. Si es la primera vez que lo escuchan, bienvenidos a esta comunidad de curiosos y aprovecho para invitarlos a suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. En Instagram y Facebook siempre comparto fotos sobre estos lugares y también material adicional, así que no se olviden de seguir la página en @lugaresmisteriosos el podcast. Ahí también pueden dejarme algún comentario o sugerencia que me encantará leer. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.